Buenos días, hermanos. Hoy 27 de agosto la Iglesia celebra la memoria de Santa Mónica, viuda, la madre de San Agustín. Santa Mónica nació en Tagaste, ciudad de África del Norte, en la actual Argelia, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Cartago, en la costa mediterránea. Nació en el año 331. Sus padres encomendaron su formación y la de sus hermanas a una mujer muy religiosa, pero bastante estricta en cuanto a la disciplina. Ella misma es consciente de la impronta que dejó en ella el bautismo. Hablamos de una época en la que la preparación para el bautismo era larga, había que hacer el catecumenado, y también la recibían la mayoría de las veces gente ya adulta. Desde entonces, ella quiere dedicarse a la vida de oración y de soledad, pero sus padres dispusieron que tenía que desposarse con un hombre llamado Patricio. Era joven todavía cuando se casó. Este era un buen trabajador, pero terriblemente malgeniado y además mujeriego. Cayó tantas veces en el adulterio sabiéndolo ella y pidiendo por su conversión. Era también un jugador, un hombre sin religión ni gusto por lo espiritual. Le hará sufrir muchísimo lo que no está en los escritos, y por 30 años ella tendrá que aguantar tremendos estallidos de ira de su marido, que grita por el más pequeño disgusto, pero este jamás se atreverá a levantar la mano contra ella. Tuvieron 3 hijos, 2 varones y una mujer. Los 2 menores fueron su alegría y consuelo, pero el mayor, Agustín, la hizo sufrir durante docenas de años. Patricio y Mónica se habían dado cuenta de que su hijo mayor era extraordinariamente inteligente y por eso lo enviaron a la capital del estado, a la ciudad de Cartago, a estudiar filosofía, literatura y oratoria, retórica. Pero San Agustín entonces tuvo la desgracia de que su padre no se interesaba nada por sus progresos espirituales. Solo le importaba que sacara buenas notas, fuera alguien de prestigio en la sociedad y brillara en las fiestas sociales, y que sobresaliera en los ejercicios físicos, pero acerca de la salvación de su alma no se interesaba ni le ayudaba en nada. Y esto fue fatal para él, pues fue cayendo de mal en peor, de mayor pecado a mayor pecado y de error sobre error. Cuando murió su padre, Agustín tenía 17 años y empezaron a llegarle a Mónica noticias cada vez peores de su hijo. El joven llevaba una vida perdida. Se había hecho socio de una secta llamada los maniqueos, que afirmaban que el mundo no lo había hecho Dios, no le había creado Dios, sino el diablo. Mónica, que era bondadosa y no cobarde, ni floja, al volver su hijo a vacaciones y empezar a oírle 1000 barbaridades contra la verdadera religión, que es el cristianismo, lo echó sin más de casa y le cerró las puertas. En esos días Mónica tuvo un sueño, en el que vio que ella estaba en un bosque llorando por la pérdida espiritual de su hijo, y que en ese momento se le acercaba un personaje muy resplandeciente y le decía: tu hijo volverá contigo. Y enseguida vio a Agustín junto a ella. Por muchos siglos ha sido muy comentada la bella respuesta que un obispo, parece ser que fue el obispo de Milán, donde estuvieron ellos, porque San Agustín estuvo también de profesor de retórica, etc. El obispo de Milán, San Ambrosio, se cuenta que era de él. Pasó lo siguiente, esta bella respuesta que le dio a Mónica, cuando le contó que llevaba años y años rezando por su hijo, ofreciendo sacrificio, haciendo rezar a sacerdotes y amigos por la conversión de su Agustín. Le respondió el obispo: estate tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Y esto verdaderamente es admirable y ayuda tanto a tantos padres, sobre todo a las madres, que tanto sufren, igual que sus esposos, pero seguramente más que sus esposos, más que los padres, porque tienen el alma de madre, que es el amor y es la vida en sus entrañas. Es admirable esta respuesta que ella había oído y que le dio mucho consuelo y esperanza, a pesar de que Agustín no daba la mejor señal de cambio ni de arrepentimiento. Cuando tenía 29 años, el joven decidió ir a Roma a dar clases allá. Ya era todo un doctor. Su madre le propuso irse con él para librarlo de todos los peligros morales y seguir viviendo en pecado mortal. Pero Agustín le hizo una jugarreta tramposa, de la cual se arrepintió mucho más tarde,
que fue que al llegar junto al mar le dijo a Mónica que fuera a rezar un templo mientras iba a visitar a un amigo. Lo que hizo fue precisamente subirse al barco y salir rumbo a Roma, dejándola allí abandonada. Pero Mónica no era una mujer débil ni apocada para dejarse derrotar fácilmente. Tomó otro barco y fue detrás de su hijo hacia Roma. En Milán, Mónica se encontró con el santo más famoso de la época, que habíamos dicho antes, el obispo San Ambrosio. En él se encontró un verdadero padre lleno de bondad y de sabiduría que la fue guiando con consejos prudentes. Además, Agustín se quedó impresionado por su enorme sabiduría y la poderosa personalidad de Ambrosio, y empezó a escucharle con profundo cariño, y fue poco a poco la gracia de Dios y el Espíritu Santo cambiándole el corazón y la mente, sus ideas, hasta entusiasmarse por la fe católica. Recordemos que Agustín todavía no había sido bautizado. Agustín, ya convertido de la predicación de San Ambrosio, dispuso volver con su madre y su hermano a África, a su casa, a su tierra, y se fueron al puerto de Ostia para esperar el barco. Pero Mónica ya había conseguido todo lo que anhelaba en esta vida, que era ver a su hijo convertido a la fe católica, a Cristo. Ya no podía seguir viviendo en este mundo porque le ardía el corazón el celo del amor de Cristo, y ya podía morir tranquila. Y sucedió que estando ahí en casa, en una casa junto al mar, en Ostia Tiberina, por la noche, al ver el cielo estrellado, platicando con Agustín acerca de cómo serán las alegrías eternas en el cielo, ambos se emocionaron, comentando y meditando los goces del cielo que esperaban vivir. Y en determinado momento ella exclamó entusiasmada: ¿y a mí qué más me puede amarrar a la tierra? Ya he obtenido el gran deseo de mi corazón, verte cristiano católico. Todo lo que deseaba lo he conseguido de Dios. Poco después le invadió una fiebre y en pocos días se agravó y murió. Lo único que pidió a sus dos hijos es que no dejaran de rezar por el descanso de su alma. Y así, en el año 387, a la edad de 55 años, entregó su alma a Dios. Santa Mónica ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!